Lucas era conocido como un genio de la programación. A los 28 años, trabajaba como analista de valores en una de las mayores empresas tecnológicas del país. Discreto, solitario y extremadamente cuidadoso, creía que el control lo era todo. Un error podría ser demasiado costoso. En un amanecer silencioso, mientras revisaba los códigos de un sistema bancario internacional, Lucas hizo algo que nunca hizo. Se saltó una comprobación automática para ganar tiempo. Era solo una prueba sencilla. Nada grave. O eso creía. Minutos después, su ordenador se bloqueó. La pantalla parpadeó. Y un expediente que nunca había visto apareció abierto por sí solo. El nombre le heló la espalda. Proyecto Edén. Confidencial. Curioso e inquieto, Lucas empezó a leer. El expediente reveló algo devastador. La empresa para la que trabajaba estaba utilizando datos de millones de personas para manipular decisiones políticas, económicas e incluso judiciales. Las vidas se moldeaban mediante algoritmos secretos. Matrimonios destruidos, negocios quebrados, personas encarceladas injustamente. Todo calculado. Cada línea que leía Luke parecía abrir una nueva capa de horror. El sistema no era solo un programa. Era una máquina de control social que operaba en las sombras. Los registros mostraban cómo el algoritmo identificaba patrones de comportamiento, prediciendo acciones antes incluso de que las personas las tomaran. A través de redes sociales, historiales de navegación, transacciones bancarias e incluso conversaciones privadas interceptadas, el Proyecto Edén construyó perfiles psicológicos completos. Con esta información, la empresa vendió influencia. Los políticos pagaron para que los votantes recibieran noticias inventadas. Las corporaciones compraron datos para eliminar a la competencia antes incluso de que nacieran. El sistema judicial se alimentaba de análisis sesgados que dirigían los veredictos. Lucas sintió como le crecían náuseas en el estómago. Había dedicado años de su vida a construir sistemas de seguridad para esta empresa. Creía que protegía los datos, asegurando la privacidad. Pero ahora comprendía la cruel verdad: él era parte de la rueda. Cada cortafuegos que construyó, cada protocolo descifrado que implementó, servía para ocultar a este monstruo digital a los ojos del mundo. Sus manos temblaban sobre el teclado mientras hojeaba los archivos. Había miles de casos documentados. Las familias se separaron porque el algoritmo detectó potencial de divorcio y se benefició de ello. Los pequeños empresarios se declaran en bancarrota porque la competencia pagó para que sus perfiles se mancharan digitalmente. Jóvenes prometedores impedidos de ganar becas porque no encajaban en el perfil deseado por las instituciones patrocinadoras. Pero lo peor aún estaba por venir. En medio del documento había un nombre que hizo que el mundo de Lucas colapsara: Ana Méndez. Tu hermana. Lucas sintió como la sangre desaparecía de su rostro. Ana había sido acusada de fraude 2 años antes y desapareció poco después. La familia creyó que había cometido un delito y huyó. El padre de Lucas murió aún cargando con la vergüenza y el dolor de tener a una hija criminal huyendo. La madre nunca volvió a ser la misma, consumida por la culpa de no haber descubierto quién era realmente su hija. O al menos eso pensaba todo el mundo. Pero ahora veía la verdad. Hannah había descubierto el Proyecto Edén. Y por eso la silenciaron. Con el corazón acelerado, Lucas siguió leyendo. Los registros estaban meticulosamente detallados. Ana trabajó como auditora en una consultora financiera que prestaba servicios a la misma empresa tecnológica. Durante un análisis rutinario, encontró discrepancias en los informes de uso de datos. Números que no coincidían. Acceso no autorizado. Patrones extraños de movimiento de información. Empezó a investigar por su cuenta. En los archivos, Lucas encontró copias de correos electrónicos que Ana había enviado a sus superiores, advirtiendo de posibles irregularidades. Las respuestas fueron evasivas, pidiéndole que no se preocupara, que solo eran problemas técnicos. Pero Ana era persistente. Siempre lo ha sido. Luego vino la marca. El sistema lo identificó como una amenaza de nivel rojo. Lucas vio la marca de tiempo exacta, 14 de marzo, a las 23:47. 2 días después de ese momento, el perfil digital completo de Ana comenzó a ser destruido y reconstruido. Tus transacciones bancarias han cambiado. Se falsificaron registros de comunicaciones. Se introdujeron documentos falsos en los sistemas gubernamentales. En menos de una semana, Ana Méndez pasó de ser una auditora respetada a ser sospechosa de fraude corporativo. Las pruebas eran demasiado perfectas.
transferencias bancarias que nunca hizo, correos electrónicos que nunca enviaba, contratos que nunca firmó, todo meticulosamente construido por el algoritmo. Lucas recordaba el día en que la policía apareció en casa de sus padres. Recordaba la cara pálida de Ana cuando le mostraron las acusaciones. Juró inocencia, pero las pruebas eran irrefutables. O al menos así parecía. Antes de que pudiera defenderse adecuadamente, Ana desapareció. La familia recibió un correo electrónico suyo diciendo que se sentía culpable y que huía para no avergonzarles más. Ahora Lucas lo sabía, ese correo nunca fue escrito por ella. Los archivos mostraban el destino de Ana. No huyó, estaba secuestrada. Había registros de una transferencia a lo que el sistema llamaba una unidad de contención, un lugar donde se neutralizaron las amenazas al proyecto. No había detalles sobre lo que eso significaba exactamente, pero Lucas sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda. Siguió buscando, desesperado por cualquier información que indicara que Ana seguía viva. Los registros estaban fragmentados, codificados, pero él podía descifrarlos. Se mencionaron interrogatorios, procedimientos de borrado de memoria, protocolos de reubicación. Entonces encontró una línea que casi le detuvo el corazón: estado actual, activo, perfil reconstruido, trasladado como María Silva, ciudad de Campo Verde, función doméstica. Ana estaba viva, pero ya no era Ana. El sistema había borrado su identidad, implantado falsos recuerdos y colocado en una vida completamente diferente, en un pequeño pueblo a cientos de kilómetros de distancia. Probablemente ni siquiera recordaba quién era realmente, que tenía una familia, que tenía un hermano que nunca dejaba de buscar respuestas. Lucas se apartó del ordenador, cubriéndose la cara con las manos. Las lágrimas le ardían en los ojos. Todos esos años culpando a Ana, todos esos meses viendo a su padre languidecer con asco, la madre se convirtiendo en una sombra de sí misma. Y Ana estaba viva, pero atrapada en una existencia falsa, sin siquiera saber que era prisionera. En ese momento, Lucas entendió, no había perdido a su hermana. Había sido borrado. El simple error que cometió, ese cheque que se saltó para ganar tiempo, abrió una puerta que nunca podría cerrarse. Ahora tenía dos opciones: fingir que nunca había visto nada o convertirse en el siguiente nombre de la lista. Lucas miró la pantalla. El expediente seguía abierto, brillando como una invitación y una amenaza a la vez. Sabía que la empresa tenía sistemas de monitorización. Sabía que cada segundo que pasaba con ese archivo abierto aumentaba las posibilidades de ser detectado. Probablemente ya se activaban los disparadores automáticos. Se están enviando alertas. Su nombre se añadió a la misma lista que destruyó a Ana. Pero algo había cambiado dentro de él. El descubrimiento no solo trajo horror, aportó claridad. Durante años, Lucas ha construido su vida sobre la ilusión del control. Creía que siguiendo los protocolos, siendo cuidadoso, evitando riesgos, estaría a salvo. Ahora veía que el verdadero peligro nunca fue el error humano. Era una confianza ciega en los sistemas que nadie cuestionaba. Pensó en todas las veces que defendió la empresa, todas las presentaciones que hizo sobre seguridad de datos, todas las garantías que ha dado a sus clientes sobre la privacidad. Había sido tan ingenuo. O quizá no. Quizás simplemente no quería verlo. Lucas respiró hondo. Sus manos dejaron de temblar. Una determinación fría y calculada le invadió. Era analista de seguridad. Conocía los sistemas mejor que casi nadie. Si alguien podía exponer el proyecto Eden sin ser destruido de inmediato, era él. Pero necesitaba ser inteligente. No podía simplemente copiar los archivos y enviarlos a la prensa. El sistema rastrearía cualquier intento evidente. Necesitaba pensar como pensaría el algoritmo. Tenía que ser invisible. Lucas se puso manos a la obra. Primero, creó un perfil falso utilizando identidades digitales fragmentadas de personas que ya habían fallecido. El algoritmo tendría dificultades para detectar anomalías en datos de individuos que oficialmente ya no existían. A través de este perfil fantasma, comenzó a acceder a los archivos del proyecto Eden de forma distribuida, pequeños fragmentos a la vez, simulando patrones de acceso que parecían rutinarios. Mientras descargaba la información, Lucas construía simultáneamente una red de servidores externos geográficamente dispersos. Cada fragmento de los datos estaba cifrado con diferentes capas de protección y almacenado en distintos lugares.
Incluso si la empresa descubriera parte de la operación, no podría acceder ni destruir todo. Pasaron las horas. El amanecer se intensificó. Lucas apenas parpadeó, con la mirada fija en las líneas de código que cruzaban la pantalla. Cada archivo copiado era una pequeña victoria. Cada transferencia exitosa, un paso más cerca de la verdad expuesta. Pero sabía que necesitaba algo más que datos. Necesitaba un plan de divulgación que garantizara el máximo impacto y la mínima posibilidad de supresión. La empresa tenía conexiones con los medios tradicionales. Tenía el poder económico para sofocar escándalos. Había abogados que transformaban verdades en interminables demandas. Lucas necesitaba pensar en grande. Necesitaba crear un evento que no pudiera ser ignorado ni silenciado. Mientras copiaba los últimos archivos sobre Ana, su mente trabajaba en el problema. Entonces empezó a surgir una idea. ¿Y si no solo expuso los datos, sino que usó el sistema en sí mismo contra la empresa? ¿Y si creara un algoritmo inverso que identificara a todas las víctimas del proyecto Edén y las alertara simultáneamente? Millones de personas descubriendo al mismo tiempo que sus vidas han sido manipuladas. La revuelta sería instantánea e imposible de contener. La genialidad del plan hizo sonreír a Lucas por primera vez en aquella terrible noche. Usaría las mismas herramientas que destruyeron a Ana para liberarla. Convertiría el arma en un escudo. Empezó a escribir el código. Sus manos volaban sobre el teclado con la rapidez y precisión de años de experiencia. El algoritmo sería elegante, eficiente, imparable. Una vez activada, rastrearía las bases de datos de Project Eden, identificaría a cada persona afectada y enviaría notificaciones personalizadas a través de múltiples canales, correo electrónico, mensajería, redes sociales, incluso cartas físicas a quienes no tienen presencia digital. Cada víctima recibiría pruebas específicas de cómo se manipuló, prueba irrefutable, documentos con sus propios nombres. No sería una denuncia abstracta de una empresa malvada. Sería algo personal. Sería real. Sería imposible ignorarlo. Mientras programaba, Lucas también insertó un mecanismo de protección. El código se distribuiría entre miles de dispositivos antes de su activación. Incluso si la empresa intentara detenerle, las copias seguirían publicándose. El algoritmo sería como un virus benevolente, difundiendo la verdad en lugar de destruirla. El cielo empezaba a despejarse cuando Lucas terminó. Eran casi las 6 de la mañana. Había trabajado más de 5 horas sin parar. Su cuerpo dolía, pero su mente nunca había estado más clara. Ahora venía la parte más peligrosa. Activación. Una vez ejecutado la orden final, no habría vuelta atrás. La empresa lo sabría al instante. Tendría minutos, quizás solo segundos, antes de que intentaran localizarlo. Tenía que estar preparado para desaparecer. Lucas se levantó y fue al armario. Cogió una mochila y empezó a llenarla con lo esencial: documentos, dinero en efectivo que guardaba para emergencias, un portátil viejo sin conexión a sus sistemas principales, ropa. Mientras recogía, miró alrededor del apartamento. Ese lugar había sido su refugio durante 3 años. Ahora sería solo otro lugar abandonado en su historia. Volvió al ordenador. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Un último momento de duda. Pensó en su madre. ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad sobre Ana? La alegría de saber que su hija estaba viva se mezclaría con el dolor de entender lo que le hicieron. Y Lucas no estaría allí para consolarla. Pensó en su propio futuro. Todo lo que construyera desaparecería. Carrera, reputación, seguridad. Se convertiría en un fugitivo. O peor. Pero entonces pensó en Ana. Sobre todas las demás personas cuyas vidas fueron destruidas por el proyecto Edén. Pensó en quienes vendrían después, si el sistema seguía funcionando sin oposición. Pensaba que el silencio no era neutralidad, era complicidad. Lucas cerró los ojos, respiró hondo y empezó a teclear la última orden. Las letras aparecieron en la pantalla, una a una. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Cuando pulsaron la última carta, se detuvo un segundo. Luego pulsa Enter. La pantalla parpadeó. Las líneas de código comenzaron a rodar a una velocidad imposible. El algoritmo estaba activo. Ya se estaba extendiendo por la red, replicándose, infiltrándose, recogiendo datos. En pocos minutos, alcanzaría masa crítica. En cuestión de horas, millones de personas empezaron a recibir las notificaciones.
Lucas desconectó su ordenador principal, destruyó los discos duros con un mazo que guardó precisamente para este tipo de emergencias y cogió su mochila. Antes de irse, miró una última vez el apartamento, a la vida que estaba dejando atrás. No sentía miedo, no sentía arrepentimiento, y por primera vez en años, ya no tenía miedo, porque la verdad ahora estaba viva. Se extendía por la red como fuego en un bosque seco, imparable, inevitable. Lucas salió del apartamento sin mirar atrás. El sol se alzó sobre la ciudad, tiñendo todo de dorado. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Ahora él era el fantasma, y su misión acababa de comenzar.